En una época sin consolas portátiles tan potentes ni remasterizaciones oficiales, existía un universo paralelo de jugadores que vivían una experiencia distinta: los emuladores. Programas que permitían revivir juegos clásicos de consolas como NES, Super NES, PlayStation o Game Boy directamente desde tu computadora. Pero había un detalle. Por años, su uso fue visto como ilegal, a pesar de que millones los descargaban sin pensarlo dos veces. Todo comenzó en los años 90, cuando algunos programadores decidieron recrear en software el comportamiento de hardware de consolas clásicas. Eran tiempos en los que las consolas ya estaban quedando obsoletas y los juegos comenzaban a desaparecer de las tiendas. La idea era simple, pero ambiciosa: poder jugar en PC los mismos títulos que habías disfrutado en una Super NES o un Sega Genesis. Uno de los primeros emuladores en ganar notoriedad fue ZSNES para Super NES, lanzado en 1997. Fue creado por un pequeño grupo de desarrolladores apasionados que lograron replicar el comportamiento del hardware de la Super NES sin usar código original de Nintendo. El programa era ligero, funcional y revolucionario para la época. Nintendo, aunque no tomó medidas legales directas contra ZSNES, dejó claro en comunicados posteriores que no apoyaba el uso de emuladores ni la distribución de ROMs. En esos años, obtener una copia digital de un juego solía implicar visitar foros o páginas rudimentarias donde los usuarios compartían archivos ROM extraídos directamente de sus cartuchos con hardware especializado. Claro que, en la práctica, la mayoría simplemente descargaba juegos sin tener el original. Poco después llegó Nesticle, un emulador para la NES. A diferencia de ZSNES, Nesticle introdujo una interfaz más amigable, funciones como grabación de partidas y trucos, e incluso permitía editar gráficos del juego. Fue una evolución importante en cuanto a usabilidad y personalización. Los emuladores estaban dejando de ser simples proyectos técnicos para convertirse en herramientas accesibles para cualquier jugador promedio. Desde sus inicios, la emulación se movía en un terreno legal ambiguo. Técnicamente, crear un emulador no es ilegal, siempre que se programe desde cero sin usar código propietario de la consola original. El problema aparecía con el uso de las BIOS, el sistema operativo interno de la consola y, sobre todo, con las ROMs, las copias digitales de los juegos. Aunque algunos usuarios hacían sus propias copias legales de los cartuchos o discos que poseían, la gran mayoría descargaba ROMs de internet sin poseer el original, lo que violaba los derechos de autor. Sitios como Emu Paradise, Cool ROM o Love ROMs ofrecían miles de juegos gratis con la excusa de que eran solo para uso educativo o que debías tener el original, aunque en la práctica eso rara vez se cumplía. Durante años, las compañías toleraron esta práctica, o al menos no la atacaron con fuerza. Nintendo, sin embargo, siempre fue tajante en su postura. Defendía su propiedad intelectual incluso en consolas que ya no fabricaba. A lo largo de los 2000, envió múltiples advertencias legales a páginas y foros, pero fue en 2018 cuando tomó medidas ejemplares. Demandó a los dueños de Love ROMs y Love Retro, quienes terminaron pagando millones en multas y cerraron sus portales para siempre. Mientras que sistemas como Super Nintendo o Game Boy Advance eran relativamente fáciles de emular debido a su simplicidad, consolas como PlayStation 2, Nintendo DS y más tarde 3DS, Wii o Switch supusieron retos mucho mayores. Emular hardware más complejo requería años de ingeniería inversa, pruebas y colaboraciones comunitarias. Dolphin, el emulador de GameCube y Wii, comenzó su desarrollo en 2003 y tardó años en ser funcional. Uno de sus mayores logros fue implementar mejoras gráficas que superaban las capacidades originales de la consola. Por su parte, Citra, lanzado en 2015 para emular Nintendo 3DS, logró algo impresionante: ejecutar títulos en HD y simular el efecto 3D en pantallas comunes. Sin embargo, replicar la doble pantalla, el micrófono, la cámara y el giroscopio fue una tarea colosal. Otro ejemplo destacado es Drastic, un emulador de Nintendo DS para Android que ofrecía velocidad, compatibilidad y personalización. Su capacidad para emular ambas pantallas de forma intuitiva, una táctil, otra visual, en dispositivos móviles, fue un hito técnico.
A pesar de ser inicialmente de pago, en 2024 su creador lo puso gratuitamente en la Play Store, temiendo que su modelo comercial pudiera atraer la atención legal de Nintendo. Poco después, lo retiró de la tienda, quizás como medida preventiva. En tiempos más recientes, el emulador Yuzu logró ejecutar títulos de Nintendo Switch con una velocidad sorprendente, a veces incluso antes del lanzamiento oficial. Comenzó como un proyecto derivado de Citra, pero su evolución fue rápida. Soportaba resoluciones 4K, mejoras gráficas, mods e incluso multijugador online. Todo esto gracias a una comunidad comprometida y donaciones voluntarias. Sin embargo, a comienzos de 2024, el proyecto fue retirado de todos los canales oficiales, incluyendo la Play Store y su sitio web, tras presiones legales. La retirada fue abrupta, y muchos lo interpretaron como un golpe preventivo para evitar una demanda formal por parte de Nintendo. Hoy, la emulación sigue más viva que nunca. Plataformas como RetroArch han reunido decenas de emuladores bajo una sola interfaz multiplataforma, lo que ha facilitado su uso incluso a quienes no tienen conocimientos técnicos. Existen también dispositivos portátiles diseñados exclusivamente para emular. Consolas chinas como Anbernic, Miyu, Retroid o Powkiddy ofrecen experiencias retro a precios accesibles. Al mismo tiempo, Nintendo, Sony y otras empresas han reaccionado ofreciendo juegos clásicos por suscripciones como Switch Online o PlayStation Plus. Sin embargo, estos servicios suelen tener catálogos limitados o títulos rotativos, por lo que muchos jugadores aún prefieren conservar sus bibliotecas ROM y usar emuladores por comodidad o por deseo de preservar títulos olvidados. Durante décadas, la emulación fue vista como una amenaza, una forma de piratería disfrazada. Pero para millones de jugadores fue algo más profundo, una herramienta de acceso, de preservación y de resistencia cultural. Mientras las grandes compañías decidían qué juegos merecían seguir existiendo, la comunidad se encargó de rescatar el resto. Los emuladores no solo recrearon consolas, recrearon recuerdos. Y aunque el debate legal seguirá, lo cierto es que hoy forman parte fundamental de la historia del gaming. Una historia que no siempre se jugó desde la consola oficial, pero que sin duda se jugó con la misma pasión.